Le pregunto a la gente de la Dinama si está enterado de la mortandad de ganado que hubo acá en la 12, y bueno, qué se puede hacer para que a los vecinos no nos toque también ese mismo problema. Sobre el tema de cuáles son los impactos de la minería, yo decía que los impactos de la minería no se pueden plantear en abstracto como impactos de la minería, es decir, hay impactos de proyectos mineros que tienen que ser analizados en toda la amplitud de la característica de ese proyecto y con la especificidades que corresponden al proyecto, en los niveles que corresponden a las situaciones que como se planteaba, especial de lo que es el proceso de la explotación y producción minera. Y en ese sentido, esos impactos, evidentemente que son impactos que tienen que ver con el territorio en los aspectos físicos, es decir, paisaje, en lo que hace a la afectación de suelos, a los recursos hídricos. Son también muy importantes el tema de la mulita que apareció hoy, es decir, el tema de la biodiversidad, es decir, cómo protegemos la biodiversidad. Cuando nosotros decimos que analizamos integradamente los impactos ambientales a nivel de proyecto, lo analizamos no solamente en estos aspectos, sino, como yo decía, también en los impactos sobre el ordenamiento del territorio, es decir, aquellos impactos de tipo social, por ejemplo, la localización de las poblaciones. Es decir, un emprendimiento, mega emprendimiento, digamos, no me refiero a Argenis, sino cualquier otro, genera una demanda de mano de obra específica en el momento que se inician las actividades, digamos que eso va cambiando, hay que estar dando servicios, hay que tener asegurados los servicios de salud, los servicios escolares, es decir, hay toda una serie de acondicionamientos del territorio que tienen que ser tenidos en cuenta para evitar, digamos, los conflictos que muchas veces se generan. Por supuesto, también los impactos sobre las actividades productivas son impactos sustantivos, digamos, esto ha aparecido acá claramente, es decir, hay una actividad de uso del territorio, lo planteábamos hoy en la presentación, que hace justamente a un tema que es ambiental, es decir, porque los conflictos de uso del espacio son temas ambientales en el fondo. De manera que hay que entender que el estudio ambiental es tremendamente complejo, muchas veces lleva mucho tiempo, implica el aporte de muchas especialidades, es decir, no solamente de aquel especialista en biología o en contaminaciones químicas o el manejo de los recursos hídricos. Hay que tener una visión integral de todo, pero además hay que saber trabajar en equipo, es decir, tiene que haber diálogos y tiene que haber transectorialidad en ese diálogo para el análisis. Esto lleva sus dificultades crecientes desde las etapas iniciales de prospección, de exploración y, por supuesto, hay una etapa de presentación de un proyecto completo, definido y posible de ser evaluado, donde la empresa tiene que presentar un estudio detallado de impacto ambiental y se generan los procesos de consulta pública que corresponden a las características de ese proceso. No vi que se moviera o que se presentara información sobre los reales impactos ambientales que son de esperar en un proyecto de este tipo. Se habló mucho de la reglamentación, se habló algo de los puestos de trabajo que se generan o que se intercambian, se pierden por un lado, se ganan por otro, pero la comunidad, ¿qué impactos ambientales puede esperar en el agua, en el aire, en la flora, la fauna? O sea, no conozco mucho yo de los procesos extractivos. ¿Qué va a pasar con esos inertes que dicen dónde se van a ubicar? ¿Cómo van a cambiar el escurrimiento superficial de las aguas? O sea, yo sé que de repente se precisa un proyecto más concreto, ubicado espacialmente en un punto, en un padrón determinado, para saber pendientes, caídas, etcétera. Pero no sé, a mí no me quedó claro mucho se habló mucho del impacto ambiental, pero ¿cuáles son los impactos? No noté que se le informara a la población, ¿no? Y yo quisiera al menos que se dijera algo. Gracias. Desde mi punto de vista, la población potencialmente más vulnerable son los propios trabajadores. Por tanto, si se hace una gestión adecuada de la misma, el impacto no debería ser tan grande, ni siquiera sobre los propios trabajadores. Si se puede prevenir, tenemos conocimientos suficientes como para manejar adecuadamente los temas de salud desde el trabajo. Es decir, el riesgo mayoritariamente está centrado en quienes realizan esta tarea, más allá de que necesitamos más información. Es decir, necesitamos conocer todas las características físico-químicas de los minerales que se remuevan y
justamente a través del conocimiento de sus peligros, saber qué estrategias de prevención vamos a tener que implementar. La estrategia es la formación de los trabajadores. Cuando nosotros decimos trabajadores estamos también refiriéndonos a todo, no solo a los operarios, sino al trabajador de los otros niveles jerárquicos. La UNICEF planteaba, y una de las preguntas dice si esto se enseña en secundaria, la UNICEF en el año 64 planteaba que la salud en el trabajo, dicho de otra manera, debía ser incorporada a la primaria, secundaria y terciaria. Hay conversaciones sobre eso, tenemos algunas experiencias, no solo en Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería también, pero digamos no está formalizado todavía. A nivel de la universidad, salud ocupacional se enseña, es una especialidad médica, y también hay un tecnólogo en salud ocupacional que pertenece a la Facultad de Medicina. Está por plantear la especialidad a nivel de enfermería, y en algunas otras facultades se enseñan aspectos de la salud de los trabajadores, seguridad en ingeniería, en química, etc. Nosotros desde el departamento venimos trabajando desde hace varios años en formar a trabajadores como promotores, o en el caso que vengan desde los sindicatos como delegados sindicales para las comisiones de salud laboral, que es una de las obligaciones que tenemos en esto, en tanto la salud de los trabajadores. Dos preguntas. Las dos preguntas coinciden en el tema en particular, que es el tema de explicar por qué no hubo autorización ambiental previa. Acá dice en la fase de exploración de Aratirí. Yo diría que es en la fase de prospección. Actualmente está en la fase de prospección, no de exploración. ¿Y qué decisión tomó la DINAMA cuando supo esta situación? Y acá plantea complementariamente, digamos, sobre la misma pregunta, es decir, que si la respuesta de que corresponde alguna multa al proyecto, en el caso de que fuera positiva, qué gravedad justifica el origen de la misma. En este sentido, lo que nosotros queremos aclarar, que la actividad minera en gran escala evidentemente es una actividad nueva que genera en el inicio algunas indefiniciones de tipo jurídico. Básicamente, tradicionalmente la DINAMA tenía el entendimiento de que determinados tipos de prospecciones, cuando existía extracción de los áridos en forma importante, digamos en canteras, correspondía presentar la autorización ambiental para la prospección. Pero generalmente la prospección tiene métodos mucho menos incidentes, digamos, sobre el ambiente, ese tipo de cateos y demás, que normalmente no se requirió la autorización ambiental previa, en la interpretación del propio reglamento ambiental que se aplica. Cuando se presentó una situación donde hay un cambio de escala importante, evidentemente que se analiza la situación y se analiza la base jurídica que corresponde, y se entiende por parte de DINAMA que sí corresponde presentar la solicitud de autorización ambiental previa para la prospección. Quiero decir que para la exploración y para la explotación, donde ya está el proyecto definitivo, por supuesto que se requería la autorización. De manera que el tema estaba de alguna manera centrado en esa etapa inicial, en una escala de una dimensión, digamos, que no existían claramente precedentes, pero sí entendimos que la ley era clara en el sentido que el impacto de una actividad como la que estaba planteada, donde había movimiento de maquinaria pesada, donde había un área de cobertura muy amplia, que correspondía a la prospección, la autorización ambiental de la prospección. Y eso, a la vez, entendimos que era un factor positivo en el sentido de formalizar desde el inicio del proceso
del desarrollo del proyecto, de un proyecto minero, acompañar desde el punto de vista formal por parte del Estado de una actividad que seguramente en sus procesos sucesivos iba a ir incrementando esos impactos sobre el territorio y sobre el ambiente, y que de alguna manera era positivo ir acompañando ese proceso con las formalidades necesarias que dieran garantías, digamos, al Estado y por lo tanto al conjunto de la sociedad, de que se aplicara toda la legislación correspondiente en ese sentido. Eso motivó una primera reunión con la empresa en este marco, en donde se detectó claramente, en una confianza total planteada por la empresa, de que ya había habido una iniciativa de prospección donde no se había pedido, no se había solicitado la autorización ambiental para la prospección, en donde nosotros entendemos que en la interpretación de la ley es claro que correspondía para este tipo de explotación. De manera que la empresa inmediatamente respondió en forma muy positiva hacia las futuras prospecciones. Se generó una situación de incertidumbre inicial. Cuando pregunta si esto es una situación grave desde el punto de vista de la legislación ambiental, nosotros diríamos que esto no es una situación de infracción grave en la medida que no hay una pérdida irreparable para el ambiente. Digamos, acá había un problema básicamente de incertidumbre inicial en la interpretación por parte de la empresa de la legislación, pero que eso tendió a revertirse inmediatamente. Si esto corresponde a un proceso sancionatorio, nosotros entendemos que corresponde en una escala a esta situación tan particular que se planteó al iniciar una actividad de este tipo, con la escala que estamos considerando y analizando. El otro aspecto importante de esto, que me parece clave, dejar claro que los procesos de autorizaciones ambientales para actividades mineras siguen este proceso de los tres niveles, pero que la DINAMA exige para la aprobación final, digamos, de un proyecto, la existencia de un proyecto. Ese proyecto es el resultado de un proceso de prospección, de exploración y finalmente de diseño para la explotación. Y por supuesto que se sigue, por parte nuestra debemos analizar esas etapas sucesivas de autorizaciones en el concepto integral de todo lo que constituye el proyecto, no solamente de la extracción de los áridos o del transporte, sino de todo el impacto que corresponde al impacto ambiental sobre la economía, sobre la sociedad y sobre el ambiente en términos integrales, que se manifiesta en la necesidad que plantea la Ley de Ordenamiento Territorial de aplicar los instrumentos de ordenamiento que corresponden. Y ahí también hay que ser claro que esos mecanismos implican otros actores claves como son las intendencias departamentales, que tienen que tener desarrollados los instrumentos que permitan la aprobación final de las autorizaciones correspondientes. De lo contrario, digamos, aunque estuvieran las mejores condiciones de aprobación, digamos, desde el punto de vista del impacto ambiental, si no hay los instrumentos de ordenamiento territorial de acuerdo a la ley, se genera una situación, digamos, de dificultad de aprobación. Es importante entender que este proceso de la minería tan especial, que es un proceso de aproximaciones sucesivas, que se basa en el nivel del conocimiento, es un proceso que debe ser seguido con la adecuación de los instrumentos de aprobación adecuados a esos niveles de conocimiento y de los informes que se presentan. Primero, una confusión que tengo. Usted mencionó que solo se estaba realizando prospección. Hasta donde yo tenía entendido, hay exploración en marcha, en superficies importantes. Esa era una duda que quería plantear. La segunda parte era, no hubo autorizaciones previas para la prospección. ¿Hubo para la exploración? Tercera, los estudios medioambientales que deben realizarse para este proyecto de impacto ambiental, antes de ser desarrollados, son presentados como proyecto de estudio a realizar para su validación por la DINAMA, o la DINAMA recién conoce
¿Cómo se va a hacer ese trabajo de impacto ambiental una vez que ya está hecho? Sobre el tema, yo me refería específicamente sobre el tema de la prospección porque fue el tema donde hubo una omisión, entendemos nosotros, por parte de la empresa inicialmente y que fue corregida a posteriori. Es decir, yo decía justamente que a través de la prospección nosotros lo que pretendemos es iniciar el proceso de seguimiento en todo el proceso y por lo tanto el proceso de exploración sucesivamente corresponde la presentación y entiendo que así se está haciendo. ¿Por qué es importante el tema y porque entendemos que es importante el tema de la autorización de las prospecciones? Porque justamente nos ha dado la oportunidad de identificar lo que decía el señor allá atrás, es decir, que hay algunos problemas, incluso en la etapa de prospección, que hace a este tema de la destrucción de caminos, el mal manejo, digamos, en algunos casos de maquinaria, situaciones como la situación de envenenamiento de ganado por un accidente, pero que de alguna forma tiene que ser prevenido. De manera que nosotros a través justamente de las autorizaciones en la prospección hacemos recomendaciones a la empresa para ajustar y eso de alguna manera a través de las inspecciones es controlado. Sobre el tema si existen estudios previos por parte de la DINAMA, no, los estudios los presenta la empresa. Es decir, lo que la DINAMA hace es analizar las solicitudes que se presentan y eso se hace muchas veces en complementación con las otras entidades del Estado que participan. En este caso, por ejemplo, con la DINAMIGE, utilizando los niveles de conocimiento y las capacidades técnicas de la DINAMIGE cuando es necesario. Eso funciona de esa manera, digamos, y se produce el complemento. Pero básicamente es a solicitud de la empresa que se hacen los análisis para las aplicaciones ambientales.